estaba por llorar. Un ratito, vamos a comenzar. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, se ve. Ya, muy bien. Muy bien. Hoy día va a ser nuestra última clasecita. A partir de mañana van a pasar, me imagino, ya presencial con el doctor Yupanqui. ¿De acuerdo? Entonces nos corresponde avanzar el tema de hemoglobina. Creo que les he comentado, es una hemoproteína, ¿de acuerdo? Que tiene 4 subunidades, por lo tanto es un tetrámero. Son como 4 bolsas, dentro de las cuales está el hierro al estado ferroso. El hierro está en lo que se denomina el M, la fracción M, que es una porfirina tal como están leyendo, ¿ya? La mantención o el mantenimiento del estado ferroso del hierro es importante, porque de ese modo se establece una unión muy laxa con el oxígeno. Vale decir, gracias a ese hierro, la hemoglobina no se va a oxidar, sino que se va a oxigenar. De acuerdo que es diferente. Si el hierro por alguna razón se convertiría al estado físico, es decir, con tres cargas positivas, entonces en ese caso la hemoglobina se oxida y ya no se separa del oxígeno. Cuando está unida al oxígeno con el hierro al estado ferroso, estamos hablando de la oxihemoglobina. Cuando aparece por algún motivo, pero que es muy raro, el hierro al estado físico, entonces cambia de denominación, se denomina metahemoglobina, y por lo tanto, como se oxida, pues en realidad no lo va a transportar al oxígeno, se va a quedar ahí de forma definitiva. Para eso hay algunos mecanismos de defensa, ¿ya? Entonces, como hemos dicho, la hemoglobina es un tetrámero que está dividido en 2 unidades o 2 subunidades. Cada una de esas 2 subunidades tiene 2 cadenas. En la hemoglobina más común, que es la hemoglobina del adulto, vamos a tener 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Los valores normales de la hemoglobina están aquí abajito anotados. En el caso de los varones, estos valores son para el nivel del mar, ¿de acuerdo? Los varones, 13.8 a 17.2 gramos por decilitro, y en las mujeres un poquito menos, 12.1 a 15.1. ¿Cuál hay menos concentración de hemoglobina en las mujeres? Es la misma que
presencia de glóbulos blancos. En el varón, una concentración de glóbulos rojos, una mayor formación. Al formarse una mayor cantidad de glóbulos rojos, se sintetiza también una mayor concentración de hemoglobina. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la razón. En el caso, en la mayor cantidad de glóbulos rojos y la mayor concentración de hemoglobina por la presencia de hormonas androgénicas en el varón. Esta es la fórmula del glóbulo rojo. No les aconsejo aprendérsela de memoria, pero si hay alguien por ahí, pues lo hace nomás. Miren, aquí estamos viendo toda esta hemoglobina, que es un elemento globular, hemos dicho, con sus dos cadenas alfa que están arribita y dos cadenas beta, ¿de acuerdo? Vamos a hablar también un poquito hoy día de lo que es la mioglobina, lo vamos a mencionar, ¿de acuerdo? La mioglobina es algo parecido a la hemoglobina, pero con la diferencia de que va a tener solamente un monómero, ¿de acuerdo? Uno de estos, ¿de acuerdo? Al estado ferroso también, con su hierro al estado ferroso, y es susceptible, por supuesto, también de unirse laxamente, de oxigenarse, pero solamente una de estas, mientras que en la hemoglobina, como estamos viendo en este gráfico, van a haber 4 cadenas, 2 alfa y 2 beta. Hablando de la hemoglobina del adulto, ¿de acuerdo? Normalmente, uno de los métodos para dosificar un equipamiento y su dosificación va a ser muy precisa, su margen de error es prácticamente inexistente, es de 0.004, es un error muy pequeñísimo, por lo tanto despreciable, por lo tanto lo que decimos que su margen de error es cero. La concentración de hemoglobina, como muchos asuntos, sobre todo de la parte de fisiología sanguínea, se pueden modificar por varios factores, que son 3. En primer lugar, la edad. A medida que va hasta la edad del adulto, vale decir 30, 35 años, entonces el adulto joven, estamos hablando de la concentración óptima de la hemoglobina. Vamos a encontrar esas cifras que están abajo. A medida que vamos aumentando de edad a partir de los 40, 50 años, entonces, pues esa cantidad de hemoglobina va a ir disminuyendo. Ya hemos dicho también, la concentración de hemoglobina se modifica por el género, como aquí dice sexo, ya sean varones o mujeres. Y la presión barométrica. ¿Por qué la presión barométrica? Por la misma razón que ya hemos dicho el otro día, vale decir, a medida que va aumentando la presión barométrica, o mejor dicho, disminuyendo, a medida que vamos aumentando en altura, a nivel del mar, ya sabemos, la presión barométrica es de 760 milímetros de mercurio, y a medida que se va ascendiendo desde el nivel del mar, la presión barométrica va a descender, va a ser menor. Es por eso que en La Paz tenemos una presión barométrica de aproximadamente 500 milímetros de mercurio. Al suceder eso, la presión del aire, que es menor, la presión con la que entra el pulmón es menor. Y los oxígenos, por lo tanto, están, digamos, un poco separados, no están tan comprimidos, si es que vale el término, y entran en esas condiciones. Pero hay un déficit de oxígeno aquí en la altura. Ese déficit de oxígeno se lo resuelve los que vivimos aquí mediante el incremento de glóbulos rojos. Al incrementarse la cantidad de glóbulos rojos, pues también se va a incrementar
la cantidad de hemoglobina, ¿de acuerdo? Entonces, por eso decimos, son tres factores que pueden modificar la concentración de hemoglobina: la edad, el sexo y la presión barométrica. Y los valores, por supuesto, también van a elevarse. En promedio, en La Paz vamos a tener una cantidad de hemoglobina cercana a los 16 gramos por decilitro, ¿de acuerdo? Entre 14 a 16 gramos por decilitro. Existen diferentes tipos de hemoglobinas de acuerdo al momento de desarrollo en que nos encontremos. Lógicamente, cuando hemos estado de embriones, ya ha habido hemoglobina, ya ha habido sangre circulante, ya ha habido glóbulos rojos. Uno de los primeros tejidos, como ustedes saben, formarse en el embrión es el corazoncito y los vasos sanguíneos, que van a ir llevando mediante ellos los nutrientes y, por supuesto, oxígeno, y van a recoger dióxido de carbono de nuestros tejidos y lo van a eliminar mediante la placenta, ¿de acuerdo? En la placenta se elimina eso, y también en la placenta se obtiene oxígeno. Vale decir, la madre respira por el embrión, respira por el feto hasta el momento en que nace, ¿de acuerdo? Por eso algunas veces digo, el bebé que está ahí dentro es como una especie de parásito, que todo lo que se quiere, nutrientes, oxígeno, eliminación de sustancias metabólicas, etcétera, lo hace a través de la placenta, y es la madre finalmente con todos sus sistemas que lo va a eliminar o lo va a ir alimentando allí. Bueno, no tan niño, embrión y feto, ¿de acuerdo? Las primeras hemoglobinas en aparecer, por lo tanto, son dos: las hemoglobinas embrionarias, la hemoglobina Gowers-1 y la hemoglobina Gowers-2, que, como están viendo, también tiene 4 cadenas. En el caso de la Gowers-1, 2 deltas y 2 epsilon, ¿de acuerdo? En el caso de la Gowers-2, 2 alfas y 2 epsilon, ¿de acuerdo? Después, la que normalmente aparece es la hemoglobina fetal. La hemoglobina fetal se caracteriza por tener 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Y después está la hemoglobina del adulto, la hemoglobina A, que, como les había dicho, tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Hay una hemoglobina A2 normalmente también, pero que está circulando por nuestro sistema sanguíneo en alguno que otro glóbulo rojo, ¿de acuerdo? En muy pequeña cantidad. Tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas teta. ¿Cuáles son las que van a estar circulando normalmente? Las que van a estar circulando normalmente en nuestro cuerpo va a ser la hemoglobina A, un 95% por lo menos, ¿ya? La hemoglobina fetal se mantiene en un pequeño porcentaje, cercano al 4%, y muy poquitito de hemoglobina A2, ¿ya? Esta otra hemoglobina que le estamos mencionando aquí, en realidad no es una hemoglobina normal, no existe normalmente. Un aspecto importantísimo que tener que conocer es cómo se transporta el oxígeno, a qué presiones. Es la hemoglobina, por supuesto, que está transportando, está utilizando, vuelvo a repetir, estas bolsas. En estas bolsas está el hierro al estado ferroso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en cada una de estas bolsas se va a ir acomodando el oxígeno. Un oxígeno, por decir, por el de la izquierda, y va a tener en realidad la hemoglobina 3 ligandos, así se llaman, ¿vale? 3 susceptibles de poder de carbono, y la molécula denominada 2,3 del
esas tres son las que se unen y su afinidad se modifica, ¿de acuerdo? En las hemoglobinas embrionarias, la afinidad por el oxígeno va a ser elevada. Y también en la hemoglobina fetal. Recuerden que el feto no respira. Sus pulmones no están funcionando. Por lo tanto, utilizan la hemoglobina, mejor dicho, el oxígeno que incorpora la madre mediante sus sistemas respiratorios. La presión no va a ser muy elevada, la presión del oxígeno. ¿Eso qué implica? Que la hemoglobina tiene que tener una afinidad elevada para el oxígeno para poder tomarlo y después también liberarse de ese oxígeno en los tejidos, ¿de acuerdo? Entonces, les decía, la hemoglobina tiene 4 ligandos: el oxígeno, el dióxido de carbono y el 2,3-DPG. Si la primera molécula se une al oxígeno, la segunda lo va a hacer también por simpatía, así se llama, ¿de acuerdo? Se eleva su afinidad. Apenas una de estas moléculas toma oxígeno, se eleva la afinidad por el oxígeno de las otras tres, ¿de acuerdo? En el momento en que se libera la hemoglobina en tejidos, se libera del oxígeno, porque en tejidos va a haber una baja presión de oxígeno, entonces se libera. Inmediatamente la afinidad cambia. La primera molécula va a tomar dióxido de carbono y las otras van a mejorar también su afinidad por el dióxido de carbono y lo van a tomar. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a los pulmones. El 2,3-DPG, o mejor dicho, con el 2,3-DPG sucede algo similar, solamente que el 2,3-DPG va a funcionar sobre todo a nivel del embrión y del feto. Va a mejorar de algún modo la afinidad por el oxígeno. Es como les podría decir, a ver, es como alguien que, como ustedes, que cuando entran a aula, guardan asiento para sus compañeros, ¿no? Con una mochilita, ¿de acuerdo? Entonces 2,3-DPG tiene esa función más o menos, de guardar el asiento para el oxígeno. ¿Entendido hasta ahí? Señoritas y señores. Sí, doctor, sí. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar, y con esto vamos a acabar la clase, pero no con esta diapositiva, pero vamos a tratar de explicar lo mejor que pueda, lo que se llama la disociación del oxígeno, o mejor, la curva de disociación de la hemoglobina, que este título no está tan bien que se diga, ya, es la curva de disociación de la hemoglobina. ¿A qué nos referimos? En primer lugar, aquí tenemos en los dos ejes, en el eje vertical, la saturación de oxígeno en porcentaje, ¿de acuerdo? En el eje horizontal tenemos la presión parcial de oxígeno en milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Y tenemos dos curvas, una curva rojita que corresponde a la mioglobina, ¿de acuerdo? Y una curva amarilla que corresponde a la hemoglobina. Entonces, estamos viendo que con una pequeña presión de oxígeno, la mioglobina va a pasar el 50, ¿de acuerdo? Vale decir, a una presión, a una saturación de 50%, se va a saturar rápidamente la hemoglobina, ¿de acuerdo? Y va a tener esta curva parabólica, ¿de acuerdo? Finalmente, cuando llegue al 100, lógicamente está al 100% saturado, se va a mantener, ¿de acuerdo? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué la mioglobina se satura tan rápidamente y a baja presión? Porque solamente tiene un monómero, lo que les decía, tiene solamente uno de estos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para que ese único que tiene se sature, pues
pues se necesita muy poca presión, ¿de acuerdo? Con muy poca presión de oxígeno, entonces rápidamente se va a saturar y rápidamente va a llegar al 100%. Miren, más o menos con una presión de 40 milímetros de mercurio de oxígeno, llega al 100% y se va a mantener estable. Se va a mantener estable hasta cuándo? Hasta que el músculo entre en ejercicio, ¿de acuerdo? Entra y se va a gastar muy rápido y después el sistema circulatorio le va a ir alimentando para que esta curva se regenere rápidamente, ¿de acuerdo? La curva de disociación de la hemoglobina es diferente, es una curva sigmoide, ¿de acuerdo? Algunos dicen en S itálica también, bien estiradita, ¿de acuerdo? Y como estamos viendo, para llegar al 50% de saturación va a requerir de una presión normalmente de 26 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? La hemoglobina, ¿cuánto ha necesitado? Prácticamente ha necesitado 1 milímetro de mercurio para llegar al 50% de saturación. La hemoglobina con 26 milímetros de mercurio recién alcanza el 50%. Esto, por si acaso, es un concepto importante, la P50, ¿no? Ustedes van a ver este concepto en varios libros cuando ¿cómo se llama? Cuando estamos hablando de fisiología respiratoria y estamos hablando de fisiología sanguínea, del transporte del oxígeno por la hemoglobina, vamos a ver este concepto denominado P50. ¿Qué es P50? Es la presión necesaria para llegar a un 50% de saturación de la hemoglobina, que normalmente se alcanza con 26 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Después sigue subiendo y no va a llegar al 100% por si acaso, como están viendo, va a llegar más o menos al 98. Para eso, ¿cuánto necesita de presión? 80 milímetros de mercurio y se va a mantener, ¿de acuerdo? Entonces, la hemoglobina supuestamente, teóricamente, se va a saturar al 100%, pero no es así. Estamos viendo la curva, llega en realidad al 98%. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien, seguimos. La curva de disociación de la hemoglobina pues permite esto, ¿ya? Cuando esta curva se desvía a la izquierda, vale decir, a su izquierda, a nuestra izquierda de cada uno de nosotros, está transportando una buena cantidad de oxígeno, ¿de acuerdo? Hay buena presión de oxígeno, se está transportando, se enriquece la hemoglobina de oxígeno, ¿ya? Y se va a desviar a la derecha cuando se vaya liberando de ese oxígeno, baje su concentración de oxígeno en los tejidos fundamentalmente. Por eso aquí estamos hablando del capilar arterial, en la parte azulita estamos hablando del capilar venoso, ¿de acuerdo? Ese capilar venoso, ¿qué va a recibir? Fundamentalmente va a retirar dióxido de carbono y se va a liberar del oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, esta curva puede sufrir desviación a la izquierda o puede sufrir desviación a la derecha. A eso se denomina, por un lado, el efecto Bohr y por otro lado, el efecto Haldane, ¿de acuerdo? Como les había dicho, la hemoglobina puede unirse al oxígeno y esa unión al oxígeno normalmente está afectada, por supuesto, por la presión parcial de oxígeno, esa PO2 es presión parcial de oxígeno, por la presión del dióxido de carbono, presión parcial del dióxido de carbono, en tejidos, lógicamente, todo eso. Aquí está mal
bueno, no está mal escrito, dice PPG. En realidad nosotros vamos a ver siempre todos los libros DPG, que es difosfoglicerato. Aquí están hablando del bi, entonces es lo mismo, ¿de acuerdo? Pero normalmente todos los libros ustedes van a encontrar con D de D. Hay factores que modifican la posibilidad de transporte de oxígeno por la hemoglobina. Además de esos tres ligandos, hay dos factores importantes, el pH y la temperatura. ¿No? La temperatura en la que nos encontremos influye para que esta curva se dirija hacia la izquierda, se desvíe, mejor dicho, o se desvíe a la derecha. ¿De acuerdo? El pH también. El efecto Bohr. El efecto Bohr, están viendo a la derecha, es la curva azulita, cortada, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede ahí? Disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿de acuerdo? ¿De cómo sabemos eso? Miren, la P50 ya no se alcanza a los 26, se alcanza más o menos a más de 30 milímetros de mercurio de oxígeno. Para que se llegue a la P50, entonces se necesita mayor presión. ¿Por qué? Porque ha disminuido la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Temperatura está estable. Como disminuye la afinidad por el oxígeno, entonces se incrementa la liberación de oxígeno a los tejidos, por supuesto. Quiere captar aquí, en otras palabras, dióxido de carbono. Y se va liberando, porque ha disminuido su afinidad. ¿De acuerdo? Esto vamos a ver dónde, en tejidos. ¿De acuerdo? Y aquí está otro factor. Si el pH disminuye, vale decir, si el pH se hace ácido o se dirige hacia la acidez, entonces la oxihemoglobina se va a unir al hidrógeno libre que está apareciendo y en una reacción reversible se va a convertir en una molécula cargada de hidrógeno y va a liberar el oxígeno. ¿De acuerdo? Disminuye su afinidad por el oxígeno, libera al oxígeno. ¿De acuerdo? En tejido aumentar la presión parcial de dióxido de carbono, por lo tanto la hemoglobina que estaba con oxígeno y en presencia de dióxido de carbono, ¿qué va a suceder? Se va a unir al dióxido de carbono y va a liberar el oxígeno. Bueno, cuando se eleva el 2,3-DPG, pues la oxihemoglobina más el 2,3-DPG igualmente va a hacer que aumente la afinidad por el 2,3-DPG y se disminuya la afinidad por el oxígeno, por lo tanto se libera. Este efecto Bohr, ¿dónde se va a manifestar? Por lo tanto, se va a manifestar a nivel de los tejidos. El efecto Aldán. El efecto Aldán es lo contrario, digamos, ¿de acuerdo? La curva se desvía a la izquierda. Aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿De acuerdo? Se estabiliza el denominado estado R, o de relajación. Este estado R, por si acaso, es el estado de relajación de la hemoglobina. La hemoglobina, por si acaso, no es una molécula estática, ¿de acuerdo? Se mueve normalmente. Y cuando se va a presentar el efecto Aldán, se relaja, se abre, ¿de acuerdo? Se abre su bolsita que está con hierro al estado ferroso, se abre y se va a incrementar su afinidad. Por eso se dice aquí, se estabiliza el estado R, está bien relajadita la hemoglobina y por lo tanto se va a liberar dióxido de carbono en los pulmones, ¿ven? Porque es lo que ya no se necesita ahí en ese momento,
es dióxido de carbono. Por lo tanto, esas moléculas de dióxido de carbono que estaban en exceso se liberan mediante la expiración en pulmón. Para eso se necesita muy pequeña diferencia de presión. El dióxido de carbono sale muy fácilmente porque es muy liposoluble. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces está aumentado el pH, la hemoglobina con el oxígeno se va a unir fácilmente, ¿de acuerdo? Se va a formar oxihemoglobina y una pequeña molécula de hidrógeno, ¿de acuerdo? Ahí, en los pulmones, por supuesto, lo que va a suceder es que va a bajar la presión parcial de dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Se va a unir, al salir ya del pulmón, se va a unir al dióxido de carbono, o mejor dicho, llega unido al dióxido de carbono, y en presencia de oxígeno va a captar, por supuesto, el oxígeno, se va a oxigenar y se va a liberar del dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Algo similar va a suceder con el 2,3-DPG. Disminuye la concentración del 2,3-DPG. Algunas moléculas de hemoglobina estaban junto al 2,3-DPG y en presencia de oxígeno pues se va a oxigenar, ¿de acuerdo? Y se va a liberar al 2,3-DPG. Sencillo, pero les recomiendo que esto se lo aprendan de memoria, señoritas y señores. ¿Por qué esto? Porque de aquí salen varias preguntas para el examen parcial. Y como les había dicho el otro día, ponemos pues unos distractores bien molestositos, ¿ya? Como para que los que no han estudiado se tropiecen y caigan, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Señoritas, señores. No, doctor, todo está claro. Muy bien. Está escribiendo el doctor Ponce, por eso estoy interrumpiendo cada rato. Lo que pasa es que estamos coordinando para que mañana no haya problema, para que el doctor Yupanqui les dé la clase. Y probablemente las últimas clases no las dé el doctor Mollinedo, como les había dicho al principio, sino ya puede ser el doctor Ponce. Vamos a ver, ya. Estamos coordinando esto. Entonces, yo tenía que avanzar hasta aquí, señoritas y señores. Por eso hemos comenzado un poquito tarde y estamos acabando temprano, porque me ha tocado hablar muy poquito en 3 clases. Espero que les haya sido útil. Espero que hayan hecho sus capturas de pantalla, ¿de acuerdo? Y pues ha sido un gusto poder conversar un ratito por lo menos con ustedes. Y nos vamos a estar viendo en otras clasecitas más adelante, ¿de acuerdo? Salvo que haya alguna pregunta ahora. Disculpe, doctor, ¿podría volver a explicar el efecto Saldane, por favor? Efecto Aldán. Ahora, ¿dónde está? Voy a revisar. Aquí está. Un minutito. O sea, miren, mantengan en la mente esta curva, la normal, la curva de distribución de hemoglobina, la promedio, vamos a decir, ¿de acuerdo? Que alcanza su P50 con 26 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Esta curva puede desplazarse a la izquierda o a la derecha, ¿de acuerdo? A la derecha se desplaza cuando está en tejidos, cuando hay mayor cantidad de dióxido de carbono que está saliendo de los tejidos. Y a la derecha se va a desviar cuando está en pulmón, ¿de acuerdo? Cuando ha ido el glóbulo rojo con su hemoglobina a captar oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, hay varios factores que pueden modificar esa afinidad.
primer lugar, sus tres ligandos, por supuesto, el mismo oxígeno, la misma presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono, el 2,3-DPG, que son sus ligandos, pero los cuales se unen. Pero hay otros dos factores importantes, el pH y la temperatura corporal, ¿de acuerdo? Que hacen que se modifique. En el dióxido de carbono, o mejor dicho, en el efecto Bohr, se estabiliza la temperatura, ¿de acuerdo? La temperatura está estable, cuando se estable a 37 grados centígrados más o menos, ¿no? Esa es la temperatura normal. Como está en tejidos, ¿qué va a suceder? Llega la hemoglobina, en el efecto Bohr, llega la hemoglobina a tejidos, se va a liberar el oxígeno, porque esa es su función, liberar oxígeno a los tejidos. Aumenta la liberación de oxígeno a los tejidos. El pH va a estar disminuido, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay harto dióxido de carbono en primer lugar, por esto está disminuido. Entonces, cuando está disminuido el pH, la hemoglobina, ¿qué va a hacer? Va a tamponar lo que se le ha dicho en los días, ¿de acuerdo? Llega la oxihemoglobina, hay acidez gracias a estos hidrogeniones y se libera de ese oxígeno, ¿de acuerdo? Lo lleva, entra ese oxígeno a los tejidos y la hemoglobina tampona al hidrógeno, ¿de acuerdo? Por si acaso, este hidrógeno no entra a la cavidad de la hemoglobina, simplemente esto lo va a neutralizar, nada más. ¿Ya? En tejido, por supuesto, lo que observamos es que aumenta la presión parcial de dióxido de carbono. Todos los tejidos están eliminando dióxido de carbono permanentemente. Entonces, llega la oxihemoglobina en presencia de dióxido de carbono. ¿Qué va a pasar? Disminuye su afinidad, ¿de acuerdo? Y libera y se une al dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Y con el 2,3-DPG, que también está aumentado en tejidos, pues la oxihemoglobina llega, ahí está el 2,3-DPG, disminuye también por esa presencia elevada del 2,3-DPG, disminuye su afinidad, libera el oxígeno para que entre los tejidos y se va con el 2,3-DPG, ¿de acuerdo? Ese es el efecto Bohr. El efecto Andan, al contrario, la hemoglobina ha llegado a los pulmones, por lo tanto tiene que incrementarse su afinidad por el oxígeno. El estado R, ese de relajación, está estabilizado, la hemoglobina está relajada. ¿Qué va a suceder? Se va a liberar el dióxido de carbono para que se vaya con la respiración, ¿de acuerdo? Aumenta el pH, está aumentado el pH, se une esa hemoglobina que estaba sirviendo de tampón en presencia de oxígeno, pues capta el oxígeno, el hidrógeno se va a ir con el agua seguramente, ¿de acuerdo? Disminuye en pulmón la presión y el dióxido de carbono se sale por los pulmones. Con el 2,3-DPG va a suceder algo similar, pero el 2,3-DPG no se va a ningún lado, se va circulando solito, ¿de acuerdo? Porque tiene que trabajar en este proceso. Disminuye, sin embargo, la afinidad por el 2,3-DPG y aumenta la afinidad del oxígeno, ¿de acuerdo? Es lo que sucede, señoritas y señores. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más. Un gusto. Entonces, pues, nos vamos a estar viendo en clases, ¿de acuerdo?